Sale el sol. Se inicia Antioquia Amanece. A esta hora, todo un departamento se entera de la actualidad política y administrativa. Con ustedes, Luisa Fernanda Restrepo, María Andrea Botero y Juan Pablo Vélez. Antioquia Amanece con estilo propio. Bienvenidos. Y continuamos en estos especiales aquí en Antioquia Amanece, en estas fechas decembrinas, fechas de fin de año, festividades, donde obviamente nos reunimos con nuestros familiares, seres queridos, amigos, compañeros y demás, pero nosotros aquí en Antioquia Amanece les seguimos trayendo toda la información y todos los contenidos. Pues para hoy vamos a hablar con Cristian Halaby, él es el presidente de la Cámara Ambiental de Plástico, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con esa ley del plástico, la diferencia con el material PET y qué ha pasado, cuáles son los usos y los no usos que se le deben dar precisamente al plástico. Cristian, muy buenos días, bienvenido. Luisa, gracias por esta invitación, qué bueno estar aquí hoy en Antioquia Amanece, qué maravilla. De una vez, pues feliz Navidad, feliz año, feliz Reyes Magos, ya estamos en estas temporadas que obviamente deseamos lo mejor para usted y su familia. No, una feliz Navidad, qué maravilla esta época para estar en familia. Mire que estuve con una persona, un judío, y le dije, ve, vos celebrar Navidad, precisamente un experto que trajimos para este tema del plástico. Y me dijo, es que no hay nada de malo en que un judío se junte con otro judío a celebrar el nacimiento de un tercer judío. Y yo decía, qué maravilla de forma de ver la vida. Esta es la realidad. Y después tuve la oportunidad de llevarlo a conocer el pesebre de Venecia. Y ese hombre casi se infarta de ver la celebración de nosotros navideña, ese homenaje tan hermoso que hace el arquitecto Juan Fernando Betancur precisamente a esta época de Navidad, al costumbrismo, a todo este cuento, maravilloso, maravilloso momento. Oiga, usted me lleva a Venecia y me cuentan que ese pesebre es de fama en el departamento de Antioquia. Mire, un señor, Juan Fernando Betancur, hace 21 años, me ha tocado verlo todos los años desde que lo puso la primera vez. Empezó con un espaciecito pequeñito en la iglesia, más o menos unos 40, 50 metros cuadrados. Hoy en día son 350 metros cuadrados, tiene 200 y pico de cosas que se mueven. Eso es una cosa espectacular y además de eso es la interpretación de todo lo antioqueño, pero también de una cantidad de cosas, digamos, históricas mundiales. Está la Torre de Babel, está el Faro de Alejandría, la Llorona, la Madremonte, los Tres Cerditos, o sea, usted no se alcanza a imaginar. Ahí encuentra de todo. Encuentra todo, la escalera al cielo. No, es un espectáculo que vale la pena ver. Bueno, ¿qué hace un presidente de la Cámara Ambiental del Plástico? Para que demos contexto entonces a la información. Bueno, nosotros somos una agremiación, de fabricantes de plástico, que además de eso estamos dentro del marco de algo que se llama la Mesa del Empleo y la Productividad. La Mesa del Empleo y la Productividad es un grupo de 35 agremiaciones, donde hay todo lo que usted le pueda imaginar, transportadores, retailers, fabricantes de confecciones, de plástico, o sea, todo lo que compone la economía nacional, estamos ahí metidos. Y en la Cámara Ambiental del Plástico estamos metidos solamente en la parte que tiene que ver con la fabricación de plástico en Colombia y la comercialización, pero también todos aquellos que lo utilizan. Para que tú lo sepas y para que toda la audiencia lo conozca, en Colombia hay 450.000 familias que viven directamente del plástico, o sea, directamente, más 85.000 recicladores de oficio. Eso nos da 500 y pico de mil de personas, familias que viven de eso. Si lo multiplicamos por 4 en una familia, estamos hablando de 2,5 millones de personas. A esos son los que nosotros representamos y a los cuales nuestra tarea es que sea una industria más ambientalmente sostenible, como lo dice nuestro nombre, ¿cierto? Como todas las industrias deberían preocuparse por serlo. No hay ninguna que no debería. Segundo, a que la gente pueda tener trabajo, pero además de eso, a tener acciones tecnológicas que nos permitan mejorar la calidad de vida en general de los ciudadanos a partir de los materiales que nosotros producimos. Es decir, si nosotros no tuviéramos algunos materiales plásticos, los alimentos no durarían lo que duran hoy en día y por lo tanto tendríamos mucho más desperdicio. Ese mayor desperdicio generaría una mayor contaminación, pero a la vez de eso un tema de seguridad alimentaria. Entonces, a eso se dedica la Cámara Ambiental del Plástico. Cristian,
A partir del año pasado, en el 2024, fue cuando entonces empezó a regir una ley por parte del Gobierno Nacional donde hablaba acerca de los plásticos de un solo uso. Sí. Y decía que estos plásticos de un solo uso, pues nosotros deberíamos entonces irlos ya descontinuando. Yo recuerdo que una de las primeras acciones es que a nosotros en los supermercados nos empezaron a cobrar la bolsa en la cual nosotros empacábamos el mercado y empezamos a llevar ya otro tipo como de costalito de tela, ya después nos cobraban. Hagamos ahí un contexto primero, Cristian, de qué son los plásticos de un solo uso que es tan común que a veces no percibimos que es que esto solamente era una sola vez. ¿Y qué era lo que decía la ley? Es que aquí hay que separar dos cosas, la realidad digamos, del fanatismo, ¿cierto? Entonces, por un lado aparecen unos ambientalistas de bolsillo, unos ambientalistas de fin de semana, que de pronto están por ahí en la casa el fin de semana muy desocupados y ven una bolsita por ahí tirado o un vasito de plástico por ahí tirado y dicen, ah, no, esto hay que acabarlo. O sea, eso no sirve para nada, eso no me gusta, tal cosa. Y arrancan y se meten y se van para el Congreso y en el Congreso arrancan a pedalear una ley y esa ley al final ellos no saben en qué se convierte, ¿cierto? Y eso es lo que ha pasado en Colombia. En Colombia ha habido unas leyes de prohibición de plástico que empiezan con un decreto que se llama el decreto 2198. El decreto 2198 era para reducir el uso de las bolsas plásticas y empezaron a cobrártelas. ¿Qué pasó? Se siguen usando las mismas bolsas plásticas, pero ahora hay un impuesto adicional que tú pagas en la caja, ¿cierto? Tremendo negocio. Ese decreto 2198 traía consigo unas excepciones. Esas excepciones tenían que ver con material reciclado, con biodegradación y con otras cosas, pero quedó mal hecho porque las leyes de biodegradación que incluyó no son vigentes, entonces no son vigentes en el mundo, entonces ante eso pues ha sido muy difícil bajarse de ese impuesto, pero esa fue la primera acción. Ahora, la bolsa plástica de cargar y llevar del supermercado, Andrea, no es un producto de un solo uso. O sea, eso es otra locura. ¿Por qué? Porque todo el mundo se la lleva y alguien la pone en la papelera o envuelve los tenis y se los lleva o no sé qué, o la usa para llevar la comida o para lo que sea. Muchos usos. Convirtieron eso fue en un negocio más que en una realidad ambiental. Exacto, es que entonces ahora lo que hace la gente es, como ya no la tiene, entonces coge la de la basura y la tiene que comprar. Entonces, claro, es un negocio. Si uno compra el rollito de bolsas de basura igual. Exacto, o sea, por eso les digo, son ambientalistas de fin de semana, que se vuelven congresistas y eso da muchos votos. Yo sobre esa línea quiero preguntarle porque uno ve esas grandes cadenas de supermercados, ya no entregan las bolsas, incluso... Las venden. Incluso, las venden, sí señor. Yo ya no veo ni siquiera esas de plástico que las venden, sino unas como de cartón, no sé qué material usen ya las que venden en las cadenas de supermercados, las cuales yo... Está yendo a una cadena de supermercados muy sofisticada. A esa... ¿Será? Que son como esas de panadería, las cafecitas, ¿sí? Eso parecía. Pero cuando uno va a las tiendas, al comercio popular, los barrios, se encuentran que le siguen entregando a uno la bolsa negra, la bolsa para uno seguir. O sea, ¿cuál es la coherencia entonces? Mientras que las cadenas grandes no lo utilizan, los barrios pequeños no, esa ley es para las grandes cadenas, la ley no es para los barrios de tiendas, las tiendas de barrio, ¿cómo es? No, es que el problema, a ver, bueno, entonces sigue la ley 2232, vamos para allá, listo, entonces lleguemos a esa pregunta. Sigue después del decreto 2198 la ley 2232. La ley 2232 es la que impone o la que hace una sustitución de los plásticos de un solo uso. Y ella nos trae 4 alternativas sostenibles. Entonces, la Cámara Ambiental del Plástico hubo un momento donde tuvo la posibilidad de hundir esta ley, ¿cierto? Pero también pensamos, hombre, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Y dijimos, no, esto no es por aquí. Que no sabemos qué se viene en el próximo gobierno, no sabemos qué otro radical nos aparece, venga, busquemos nosotros mismos transformarnos. Y vamos a proponer 4 alternativas sostenibles para mejorar. O sea, acuérdense, a mí hay una frase que me encanta y es, lo óptimo es enemigo de lo bueno. Entonces vamos a hacer un cambio tecnológico real dentro de la industria plástica para que tengamos la industria plástica más ambientalmente amigable del mundo. Ese fue nuestro compromiso como industria. Y metimos una cosa que llama el análisis de ciclo de vida. Ya voy para tu pregunta, Juan, no te voy a dejar sin contestar. Análisis de ciclo de vida, que es que un producto desde la extracción de su materia prima, su fabricación, su utilización y su disposición sea de menor impacto ambiental que la competencia.
que la alternativa. Por decir algo, hay que comparar la bolsita de papel con la de plástico, con la de cualquier otro material, con esa otra de las monitas esas impresas, pero que hay que utilizarlas muchas veces, y determinar cuál de ellos es menos dañino para el medio ambiente. La mala noticia para los enemigos del plástico es que la bolsita plástica que era gratis, que hoy en día nos cobran en el supermercado, en todos los escenarios, es más ambientalmente amigable que todas las alternativas. Es increíble. ¿Por qué? Porque el papel es más pesado. Entonces, porque además de eso consume mucha más agua en la fabricación, alrededor de 7-8 veces, porque consume más energía en la fabricación, alrededor de 10 veces, porque disponerlo es más difícil, porque no es reciclable, por una cantidad de cosas, o al menos no es reciclable tantas veces. Entonces, al final, primer tema, análisis de ciclo de vida, y el plástico casi siempre gana. Segundo, pero es muy costoso hacer cada análisis de ciclo de vida, ¿cierto? Vale 90, 100 millones de pesos por producto. Entonces, lo vuelve un tema costoso. Eso le transfiere al consumidor. Dos, material 100% reciclado de origen nacional. O sea, que haya habido productos reciclados nacionales y se vuelvan a incorporar a la cadena. Error de nosotros haber metido el 100%. O sea, ahí nos hicieron un gol. Porque técnicamente en el tiempo es muy difícil que el 100% vuelva, ¿cierto? Pero un porcentaje importante sí. Entonces, la cadena de reciclaje colombiana, que es lo que más le apuntamos, está creciendo. Tres, materiales reutilizables. Los productos como la bolsa que puedan reutilizar X veces. Entonces, hay un estándar mundial que dice que usted puede utilizar esa bolsa más de 10 veces durante trayectos de 50 metros y no sé qué, no sé cuánto, Entonces, hacen un análisis para eso. Y por último, el tema de biodegradación. Entonces, resulta que los plásticos originalmente eran animalitos, eran ballenas, dinosaurios, plancton, lo que fuera, que quedaron metidos en la superficie terrestre, en los cambios de la Tierra, y por acción de la temperatura y de la presión se convirtieron en un fósil. Estuvieron de malas, no fueron diamantes, les tocó ser petróleo y sí, ustedes hubieran sido más felices, Andrea, ¿sí o no? Les tocó ser petróleo y el hombre lo coge y lo convierte en bolsitas, en un polímero, y ahí le quita la permeabilidad. Entonces, la biodegradación del plástico lo que está buscando es devolverle las propiedades originales que tenía cuando era eso, o sea, utilizar la biología para que si se nos sale de la cadena de reciclaje, se vuelva a reciclar hacia el medio ambiente. Entonces, esas son las 4 cosas que hacen que la industria plástica colombiana, si es bien ejecutada, vaya hacia donde tiene que ir. Y se me olvidó la pregunta que iba a responder. La de las bolsas. Bueno, sí, entonces... ¿Qué hacer con las bolsas? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, primero, se volvió un trend, o sea, una moda, el tema de las bolsas de papel. Primero, una moda. Entonces, ¿dónde se ve eso? Estrato 5 o 6. ¿Cierto? La bolsita de papel, la señora que sale del supermercado con la bolsita de papel y con el coso de Superman aquí diciendo yo salvé el mundo porque voy con esto, y resulta que está haciendo un daño tremendo, resulta que el daño es mucho mayor. O la bolsita esa que compra que vale 3 o 4 mil pesos, esa bolsa hay que usarla 143 veces para que compense el haber utilizado 143 bolsitas. ¿De qué material es esa bolsa? También es plástica. Reutilizable, pero plástica y no sé qué, muy fina, pero hay que usarla muchas veces para que compense el haber hecho lo otro. Y en los barrios populares, primero sí se han metido en el tema de las alternativas sostenibles, y segundo, usted sabe que hay negocios que ya no se controlan de la misma manera y que, pues hombre, es un tema también económico. Entonces la gente no tiene plata para comprar la bolsa de 3, 4, 5 mil pesos, sino que la gente lo que tiene... ¿A quién le conviene el negocio? ¿Cuál? El de los plásticos, el que han convertido en que los plásticos se tienen que vender. A la caja registradora, para empezar, de los puntos de venta. Cada empresa. De cada empresa, al gobierno nacional. O sea, a los privados. A algunos privados les puede interesar porque antes regalaban la bolsa y ahora no, ¿cierto? Entonces puede ser un gasto menor que tienen en este momento. No, pero ellos no estuvieron metidos pues en hacer la ley, por así decirla, pero sí les conviene. Obviamente hoy en día tienen unas bolsas que ya no entregan, sino que venden. Y digamos que el tema del plástico es que es un material barato, liviano y resistente, ¿cierto? Entonces, al ser barato, liviano y resistente, es un tema que te ayuda al bolsillo. Cuando acabamos de estar en una visita a República Dominicana, hablando con el gobierno de República Dominicana, ellos tienen una cultura como de tienda de la esquina, como aquí, que allá se llaman colmados, pero es la cosa más impresionante. O sea, el dominicano vive del colmado. Y
y me decían, Cristian, ¿qué vamos a hacer con el tema de las bolsas? Yo les decía, aceleren la biodegradación, reduzcan los calibres, hagan lo que quieran, pero no la van a eliminar, que ustedes van a matar a la gente de ustedes. O sea, ustedes lo que van a hacer es pasar de que en el mercado la gente va a tener que gastar más plata en el empaque y menos en la comida. Y en un país pobre como los nuestros, pues eso es un ataque directo al ciudadano. Cristian, yo quiero entender porque aquí las diferentes administraciones nos insisten mucho en la buena disposición de los residuos. Ay, Dios. Los lugares y los horarios. María Andrea nos contaba incluso ya hace aproximadamente un mes, pues que ya estaban multando en la ciudad de Medellín por esa mala disposición en cuanto a lugares y en cuanto a horarios. Yo quiero entender cómo se debe hacer la correcta disposición de los plásticos. ¿Qué debemos hacer, sobre todo en esta época en que hay miles de regalos y nos están llegando miles de regalos? Entonces vienen en bolsita de la una o de la otra manera. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo hacer la disposición? Vamos a dividirlo en, primero, esa segunda pregunta, bueno haber traído a mi señora para que la contestara. Que ella sí sabe. Es una tesa para el tema del reciclaje, la verdad es que sí. Ella es una tesa, pero ven, empecemos por lo grueso. Lo grueso es, en Colombia hay un incentivo nefasto para el tema de la separación. La mejor basura es la que no se haga, de cualquier cosa. O sea, si somos conscientes de utilizar un poquito menos de materiales, mucho mejor, menos gastamos los recursos que tenemos. Pero si hay que usarlos, entonces utilicemos los que menos contaminen. Y hay un problema en la recolección de las basuras, y es que tú separas la basura en 4 bolsas con 4 colores diferentes que hay en este momento establecidos, los sacas a la recolección y llega el carro de basura ahí, los mezclas. ¿Por qué? Porque hay un incentivo nefasto para los recolectores, digamos para las empresas de servicios públicos, y es que los pliegos de licitación son hechos por kilómetro recorrido y tonelada transportada. Y cuando eso pasa, el incentivo para ellos es ir a enterrarlo. Tienen que cumplir con, claro. Oye, o sea que no estamos haciendo nada. Entonces, si nosotros hacemos bien la recolección y la disposición, y entonces las empresas no. Entonces, ¿quién hace bien las cosas? Primero, lo hace uno bien en la casa, y segundo, buscar el recolector o el reciclador de oficio, ¿cierto? Y hay unos recolectores de oficio que tienen una serie de cooperativas o son independientes que están por casi que todos los barrios de Colombia. Y a esos entregarles todo lo que sea separado, cartón, plástico o vidrio. Y de esa forma al menos nos zafamos de un pedazo. Y el resto sí se lo debe llevar de todas maneras el carro de la basura, por así decirlo. Pero desafortunadamente nosotros como Cámara Ambiental del Plástico le propusimos al gobierno, desde el gobierno de Iván Duque y luego a que hiciéramos una ley que no fuera de responsabilidad extendida al productor, como es actualmente, sino al consumidor. Y que los consumidores tuviéramos la responsabilidad de separar, de entregarlo bien, y que buscáramos la forma de recoger la basura de tal forma de que fuera a distintos centros de acopio. Y en ese escenario sí se pudieran aprovechar los materiales, pero eso no ha tenido eco. Y en ese escenario, Andrea, nosotros también les dijimos, somos capaces de generarle a Colombia 450.000 empleos en el reciclaje. Imagínense la belleza. Pero no ha habido ese espacio. Pero sí hay 4 colores de las basuras, donde en uno van los plásticos, en otro van los orgánicos, en otro van otros materiales como el papel y el cartón, y en otro van los ordinarios. Cristian, ahora yo le preguntaba sobre esos plásticos que son de un solo uso. Está el pitillo, por ejemplo, la copa aguardientera o el vaso de plástico. Y ahora en diciembre. Sí, porque claro, eso Sí, se que la utiliza estamos mucho. usando. El platico de la natilla y no sé natilla. qué, y Sí. una gran cantidad de estos materiales. ¿Qué está haciendo entonces la Cámara Colombiana del Plástico para hacer esa transición y decir, venga, no vamos a eliminarlos completamente como lo dice la ley, sino que le vamos a implementar entonces tecnología a esto? Porque ustedes sí sacaron una propuesta incluso. O sea, aquí hay una cosa que es, a la gente le olvida, ¿no? Los seres humanos tenemos una memoria muy corta. ¿Qué material salvó a la humanidad cuando el COVID? El plástico. Fue el plástico el que nos disfrazamos todos para ir a mercar, con bolsas plásticas en la cabeza, en todos lados. Nos poníamos los uniformes esos de los motociclistas para la lluvia, para ir a mercar, yo me ponía eso. Sí. ¿Cierto? Todo el planeta Tierra vivió de eso y se nos olvida un poquito. Todos estos desechables, o sea, aquí hubo
dos periodos, unos productos que entraron en vigencia en el 2024, sobre lo cual nosotros hemos reclamado porque la reglamentación debió haber salido a los 6 meses después de haber sido promulgada la ley y se demoró 18 meses sin permitir que hubiera una transición justa, una transición responsable hacia los nuevos materiales, y otros que entran en el 2030. En el 2030 entran todos los desechables. O sea, ya no pueden producir más pitillos. No pueden producir más pitillos como los En conocíamos antes. exacto, como los ¿cierto? conocíamos. Ahora, con las alternativas sostenibles sí se pueden hacer, ¿cierto? Entonces, inclusive ha habido algunos funcionarios que dicen, no, es que el pitillo no se necesita. Hombre, la ley no dice que el pitillo se necesita o no. La ley lo que dice es que el pitillo hay que cambiar la forma de ser. Y si no se necesitara, la gente no lo compraría. Si la gente no viera un uso para eso, no lo compraría. Entonces, le voy a poner un ejemplo. No, pero para un jugo bien espeso yo sí lo he necesitado. No, Pero ya, no, ya de pero ¿sabe plástico, qué? ya de Yo sí lo plástico no, necesito. incluso, ya son como de cartón. Pero sí. peor, Obvio. porque pesan más, porque gastaste más agua, porque gastaste más energía, y al final eso se materia convierte prima, sí. en monóxido de carbono. El monóxido de carbono es lo que va a matar al ser humano, lo que va a destruir la vida del ser humano es el monóxido de carbono, no es el pedacito de pitillo que por error acabó donde no era. Entonces, ese pitillo, digamos que todavía mire, un caspete aquí abajo, aquí en Belé, un caspetico cualquiera, y resulta que ahí llegan los obreros que vienen, que están haciendo una construcción, tal cosa, y se van a comer el sancocho de tienda, una gaseosita con un salchichón ahora con impuesto y un pan con impuesto, ¿cierto? Más la gaseosa con impuesto, porque le tuvieron que clavar el impuesto en la ley 2277, ¿cierto? Obviamente los políticos que hacen esas leyes no comen salchichón ni toman gaseosa en el carpete. Y destapa la gaseosa y resulta que tiene un poquito de óxido alrededor. Ah, sí. Entonces, ¿necesito el pitillo o no necesito el Sí, sí, pitillo? sí, claro. O tiene esa persona, por un capricho ambiental de un funcionario público, la necesidad sí o sí de enfermarse porque se comió el óxido. Yo creo que no tiene sentido. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que entender. Segundo, tenemos un tiempo específico para adaptarnos. Esa adaptación es hacia esos materiales sostenibles, reutilizables, que en este caso no se puede, porque imposible pues un pitillo reutilizable. Sí, total. Reciclados, sí, ya el INVIMA está probando ciertos materiales reciclados para eso, y biodegradables, porque los biodegradables van a permitir simplemente que si llega a ser mal dispuesto, o sea, se pueda reciclar, si llega a ser mal dispuesto se biodegrade. Entonces, hacia eso vamos a ver el cambio. Ojo, nosotros estuvimos en una iniciativa que llamaba Desplastifícate en Santa Marta, y había un tema donde era una prohibición per se, por ejemplo, de las bandejitas de poliestireno, esas como de icopor. Y entonces yo le hablé en esa época al alcalde Rafael Martínez, le dije, venga, alcalde, dígame pues, en esta ciudad donde no hay agua, ¿usted qué va a hacer lavando platos de loza? ¿Con qué agua los va a lavar? Y además de eso, ¿qué va a hacer después de eso con los vasos? También, ¿dónde los va a lavar? Y si se le quiebra un vaso de vidrio por no tener esto, ¿qué? Entonces, en esto hay que medir muy bien cuál es el efecto ambiental de hacer una cosa o hacer otra. El daño puede ser 3 veces mayor si no se hace bien hecho, bien hecho. Yo creo que hemos logrado hacer muchísimo. Bueno, yo aquí estaba leyendo, aparte de lo que es su vida como empresario, pero también su vida como político. Y me remito es porque le veo en su mano precisamente en la manilla de Fuerza Miguel, Sí, que es del Centro Democrático. Pero también me remito a la historia, fue candidato a la gobernación de Antioquia. Pero es que Miguel es mi primo. Ah, bueno, allá vamos. Usted se presenta a la gobernación de Antioquia por un partido diferente al Centro Democrático, Sí. ¿cierto? ¿Cómo llega entonces al Centro Democrático después de esa aspiración? No, yo no he llegado a ningún lado. Yo no he llegado a ningún lado. Pero esta manilla me da mucho que pensar. No, mira. Yo creo que en la vida hay que, y tengo grandes amigos. Yo quiero mucho al Centro Democrático. Como que yo fui candidato a la gobernación de Antioquia, pero no soy militante. Ya. Obviamente no soy militante. No sé por qué, la verdad. Porque le dio. No sé. Yo fui candidato a la gobernación de Antioquia por un movimiento que se llamó la Selección Antioquia. Ajá. Y lo hicimos de esa forma porque nosotros estábamos convencidos, o yo soy un convencido del trabajo en equipo.
Y yo estoy convencido de la necesidad de despolitizar la política. Ya. Y yo estoy convencido de que nosotros tenemos que tener muchos nuevos liderazgos que brillen por su propia cuenta, ¿cierto? Entonces nosotros hicimos un movimiento que llamó la Selección Antioquia. Esa Selección Antioquia tuvo el apoyo de dos partidos en ese momento, Colombia Justa y Libre y ¿cómo se llama? Y la Nueva Fuerza Democrática, que ya no existe, perdió su personería jurídica. Pero la idea era hacer un tema de trabajo en equipo, donde buscáramos lo mejor de Antioquia para eso. Fue un escenario muy bonito, yo creo que de tratar de llevar las ideas al mundo político. Y pues luego, obviamente, mire, yo he trabajado en el Congreso, con el Congreso en muchas leyes, en muchos temas, en muchas leyes, y el Centro Democrático siempre ha sido un aliado impresionante de los empresarios. Eso tenemos que reconocerlo. Tenemos unos congresistas que son maravillosos, gente como Hernán Cadavid aquí, por ejemplo, concejales como Daniel Briceño, Andrés Forero, una cantidad de congresistas que son unos grandes líderes con grandes oportunidades y una cercanía muy grande con todos ellos, desde el doctor Álvaro Uribe. Entonces, obviamente, el Centro Democrático es un partido muy cercano al corazón y ante todo, sí decirte, Miguel era mi primo. A Miguel le ayudé mucho en su campaña al Congreso, porque él así me lo pidió, y estaba empezando a ayudarle cuando su atentado. O sea que su candidato a la presidencia es el señor Miguel Uribe. No, era Miguel Uribe Turbay. Hoy en día yo estoy muy alejado de todo el tema del proceso presidencial. Hoy en día estoy tratando mire, con unos empresarios nos hemos juntado y hemos construido algo que llamamos País S.A. Y ese País S.A. es una concepción de un Estado habilitante donde cada uno de nosotros los ciudadanos seamos una unidad estratégica de negocio, pensándolo como un país S.A., ¿cierto? O sea, una sociedad anónima. Y nos hemos dedicado a hablar de eso, de cuál sería un país habilitante, un país que empodere a la gente, un país que permita que cada quien cumpla sus sueños con la capacidad del sudor de su frente, un país que no te expulse. 50% de los colombianos, si pudieran, se irían de Colombia. Eso dicen las encuestas, o sea, se irían, pero no se van porque no quieran a Colombia, sino porque no encuentran el futuro que quieren aquí, ¿cierto? Les es más fácil ir a cumplir su sueño lavando baños que siendo abogados en Colombia, es una tristeza. Entonces, nuestra idea y nuestro movimiento, nuestro momento es decir a todos los candidatos de Colombia, señores, vuelvan en serios. Este país no es de los políticos, este país es de los ciudadanos, este país hay que lograr que aquí haya oportunidades, que aquí haya sistemas logísticos buenos para que la gente pueda progresar. Nos hemos propuesto convencer a Colombia que tiene que pasar de vender 50.000 millones de dólares al año en exportaciones a 200.000 para el año 2035 y que ese derrame económico va a hacer que el Producto Interno Bruto, por ende, la capacidad económica que se convierte en capacidad social, que se convierte en paz, que se convierte en educación, que se convierte en infraestructura, sea mucho mayor para los colombianos y que tengamos un flujo de gente con ganas de devolverse. Ayer estaba viendo a una inglesa que vive en Medellín y esta inglesa que vive en Medellín estaba diciendo, yo estoy viviendo el sueño colombiano y se vino hace 20 años. Y estoy viendo el sueño colombiano, estoy buscando, voy a tener mi finquita y vivo tranquila y ya no vivo con el afán que vivía en Inglaterra y ya no sé qué y no sé cuántas, y qué bueno que los colombianos que viven en el exterior pudieran volverse a vivir el sueño colombiano. Ese es el sueño mío, que los colombianos puedan decir, ¿sabe qué, hermano? Yo por qué me tengo que ir a buscar afuera lo que puedo tener en Colombia. El problema es que hoy no tenemos eso. Entonces yo hoy estoy muy alejado del tema de los candidatos en general a la presidencia, porque creo que eso te desfigura la posibilidad de pensar críticamente que Colombia necesita construir el país que nos prometieron hace 215 años y que hasta hoy no hemos sido capaces de salir de esa patria boba. Y usted es empresario, usted ya lo dijo, no sé por qué llegué a la política.
Cristian Halaby es presidente de la Cámara Ambiental de Plástico. Cristian, muchísimas gracias, un feliz día, feliz Navidad, feliz año nuevamente y gracias por haber estado aquí en Antioquia Amanece. No, gracias a ustedes, qué maravilla estar en Antioquia Amanece y no solo eso, qué maravilla amanecer en Antioquia que tanto la queremos, ¿no? Así es, así es. Y nosotros continuamos aquí en Antioquia Amanece, otro de los contenidos importantes que tuvimos este año 2025, aquí en Antioquia Amanece se los presentamos. Los que generan, los que opinan, los que proponen y los que debaten aquí en Antioquia Amanece. Con estilo propio, saludamos al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, líder máximo de su partido Centro Democrático. Presidente, muy buenos días, bienvenido. Luisa, muy buenos días y felicitaciones por este gran salto que ustedes dan en favor del periodismo y de la democracia. Mi saludo a todos sus compañeros, a María Andrea, a los demás comunicadores que las acompañan y a las personas que nos escuchan y nos ven a esta hora, Luisa. Presidente, es un placer para nosotros que usted nos esté acompañando a través de las redes sociales, plataformas digitales y a través de este link que nos conecta con ustedes del municipio de Río Negro, si allí bien se encuentra. Pues le quiero contar que hoy estamos de fiesta, de inauguración, porque Antioquia Amanece tiene su nueva casa, su nueva sede. Ya les contamos a todos nuestros televidentes, venimos de un proceso de radio, luego en la virtualidad y ya luego en este estudio de televisión, que para nosotros es un honor. Usted lo sabe bien, presidente. Crear empresa no es fácil. Felicitaciones, un gran avance, me alegro de todo corazón que un grupo de periodistas jóvenes como ustedes, coterráneas mías, tengan este avance muy importante para el periodismo, para la democracia. Los felicito de todo corazón. Y en una próxima ocasión, presidente, lo vamos a invitar para que venga a esta mesa de Antioquia Amanece, esta mesa de análisis, información, debate, política. Y si usted me lo permite, presidente, yo quiero que hablemos de política. Es el momento de hablar de esas próximas elecciones presidenciales y congresionales. ¿Cómo fue el trabajo para conformar precisamente esas listas de Senado y Cámara de Centro Democrático de su partido? Luisa, se está en eso, es un trabajo muy difícil. La dirección del partido, con una universidad, con grupos de estudio, están en ese tema. No solo la dirección nacional, sino la dirección departamental. Es una tarea muy difícil. Ojalá salga bien, estimada Luisa. Presidente, en eso de que salga bien, pues ustedes han estado haciendo muchos foros y con los buenos días los saludo agradeciéndole por estar con nosotros conectado, pero yo le quiero preguntar cuál es ese perfil que ustedes están buscando al interior de lo que están construyendo para listas de Senado y también la lista Cámaras de Representantes. Acá en Antioquia hay muchos aspirantes, muchos hombres y mujeres talentosos que quieren hacer parte de esa lista y quisiera que nos concentráramos ahí, presidente, si nos lo permite, ¿cuál es el perfil que quiere el Centro Democrático para Cámara de Representantes? Bueno, María Andrea, también mis felicitaciones por este gran avance en su tarea periodística, esto de tener un estudio de televisión y una transmisión tan nítida. El perfil, a ver, ¿qué requerimos nosotros? ¿Qué requiere el partido? Personas que estén de acuerdo con estos principios. Colombia necesita derrotar totalmente la corrupción, no hay duda. Este partido tiene unos principios fundamentales. Todos los días hay nuevos afanes, María Andrea, Luisa, pero esos afanes hay que atenderlos con unos principios. Hay que tener flexibilidad frente a los momentos y hay que tener algo inamovible que son los principios. Nosotros creemos en un país seguro. Miren cómo está deteriorada la seguridad, sin narcotráfico, pero seguridad para todos los colombianos, seguridad con libertad. Me preguntan, ¿eso se excluye con la paz? No, lo que pasa es que intentar la paz sin seguridad es simplemente exponerse a lo que le ha ocurrido a Colombia, que los violentos crezcan, se burlen de la paz, etc. Nosotros creemos en el emprendimiento privado, pero del estudiante, del informal, de la pequeña, de la mediana, de la gran empresa, no como un fin, como un medio para resolver problemas sociales. Creemos en la equidad, en el beneficio para todos, en el Estado pequeño, austero. Esto es una vergüenza. 11 nuevas embajadas, ese derroche en Arabia Saudita,
y nosotros tenemos sin avanzar las vías, se están gastando la plata en derroche y ahora para pagarle a los ancianos, programa que nosotros creamos, entonces se quieren gastar los fondos de pensiones que son de los trabajadores. Nosotros creemos que hay que ayudar al emprendimiento y al trabajador. Por eso sacamos adelante la ley de disminución de la jornada laboral. En fin, una tarea intensa, por eso esos foros específicos, un día sobre salud, otro día sobre pensiones, el domingo va a ser en Bogotá sobre madres comunitarias muy respetadas, Luisa y María Andrea. Presidente, yo quiero preguntarle por esas reuniones que usted ha tenido con otros expresidentes y también líderes de partidos políticos a nivel nacional. ¿Qué conclusiones se puede sacar de ese tipo de reuniones? Pues hombre, tú eres Juan Pablo. Sí, señor. Juan Pablo, también te felicito, hombre, también te felicito por este gran avance. ¿Qué conclusiones? Yo veo que el país está en un momento muy difícil, mire. Aquí no nos hemos dado cuenta de la dificultad porque todavía hay consumo, qué tristeza, derivado del narcotráfico. Cuando mi gobierno terminó, este país llevaba en el mercado 150 toneladas de cocaína. El año pasado, 1.815. Hay consumo, qué tristeza, del narcotráfico. Hay consumo de otra fuente, buena pero preocupante, 13.000 millones de dólares de remesas. ¿Por qué? Porque han salido 3 millones de colombianos y se han quedado en el extranjero alrededor de 2 millones. Preocupación, ¿por qué? Porque se están yendo al año 80.000 jóvenes con un título técnico, tecnológico o un título universitario, pero esas remesas generan consumo. Hay consumo por el oro a $4.000 la onza. No obstante que un alto porcentaje es ilegal, pues eso va al consumo. Hay consumo por 2 cosechas cafeteras récord. La última también rompió el récord anterior, menos en Antioquia, pero en el consolidado del país sí lo rompió y además con un gran precio. Hay consumo porque nuestros compatriotas trabajan mucho, pero el gobierno Petro está acabando con la economía. Lo que pasa es que eso se demora por verse. Hombre, este país no puede tener más de un 55% de endeudamiento, 70%. Deberíamos tener un déficit entre el 3,5 y el 4, más del 7, por favor. No hay vivienda social, pararon los programas de vivienda social, no hay infraestructura. Lo que se está haciendo es por los alcaldes, por los departamentos, que viene de atrás. ¡Qué tristeza! Esta violencia, hombre, la destrucción de la salud. ¿Para dónde nos llevan, Juan Pablo? Que solamente los que tienen modo, que pueden comprar una póliza privada, van a tener salud. Están destruyendo el sistema, hombre, destruyendo las pensiones. No, es que al uribismo, al Centro Democrático, no apoya a los viejitos. ¿Cómo? Nosotros creamos ese programa, lo que decimos es, hay que pagarles del presupuesto, pero como se gasta la plata del presupuesto en derroche, en corrupción, crecieron la nómina del Estado en un 40%, los costos en un 50%, acaban con la economía. ¿Para qué estas reuniones? De manera abierta, no al escondido, ante los colombianos, creando y diciéndoles sí a una coalición de base democrática para hacer un gran gobierno democrático, un gran gobierno de seguridad que no excluya la paz, un gran gobierno de emprendimiento, de política social, de austeridad del Estado, con cero corrupción, hombre Juan Pablo. Entonces, a mí me parece que es muy importante hablar de frente ante el país, en lugar de tener reuniones cerradas y hablar de frente sobre problemas del país y soluciones. Nada de contratos, nada de burocracia, Juan Pablo. Presidente, a todos los colombianos, o al menos a la mayoría, nos preocupa hoy la relación entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos, la desertificación, la no visa para algunos integrantes del pacto histórico, pero además de eso, pues también la falta de recursos de Estados Unidos a Colombia. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué podemos hacer para subsanar esa relación? Luisa, hay que hacer el segundo plan Colombia, qué difícil.
Juan Manuel Santos era ministro del gobierno nuestro y empezamos a negociar el segundo Plan Colombia. ¿Con quién? Con el presidente Bush, republicano. Santos salió para aspirar a la presidencia y me tocó terminar esa negociación con el presidente Obama, demócrata. Entonces ese nuevo Plan Colombia quedaba con el apoyo de los dos partidos, pero cuando Santos llegó a la presidencia no quiso llevarlo al Congreso, seguramente por presiones de Castro, de la FARC, de Chávez, etc. Entonces nos quedamos en ese segundo Plan Colombia. Yo creo que hoy ojalá podamos tener un presidente excelente. Están nuestros candidatos del Centro Democrático y nuestra apertura a una coalición de base democrática por Colombia. Ojalá pudiéramos tener un presidente o una presidente en la primera vuelta, para que entre la primera vuelta y la posesión se pusieran las bases para negociar el segundo Plan Colombia. Es absolutamente necesario y no va a ser fácil, porque el primero costó 11.000 millones de dólares y cuando íbamos bien, yo no es el país perfecto, pero iba mejorando. Cuando íbamos mejorando, pues se cambió el rumbo, contrariando el deseo de los electores y se despilfarraron 11.000 millones de dólares. He estado repitiendo este comentario y lo hago de la siguiente manera. No hago referencia al presidente Petro. Jamás he hecho referencia a su familia. He procedido frente a su familia sin referencias, con todo respeto. Pero un país con 1.800 toneladas de cocaína que llegan al mercado. Un gran daño a nuestra juventud, a nuestras familias, a nuestra democracia, a nuestra economía. Un combustible de violencia. Alrededor de 750 municipios con control de narcoterrorismo. Se convierte también en una amenaza a la comunidad internacional. Entonces, ¿qué puede pasar? Los Estados Unidos hacen este raciocinio, ¿no? Esta coca de Colombia crea un gran problema, no solo en Colombia, sino a los Estados Unidos. Se convierte en una amenaza a las familias, a la juventud de los Estados Unidos, a su seguridad. ¿Qué pueden decir, no? Como en Colombia nada hacen, entonces vamos a bombardear. Ese riesgo no lo podemos eludir. Aquí hay que proceder y rapidito. Por eso el afán nuestro de tener un gran presidente, de avanzar con los candidatos del Centro Democrático y de avanzar en una coalición. Esto que les he dicho, algunos me dicen, no, eso es muy grave. No es descartable en la situación de hoy, estimadas jóvenes periodistas y Juan Pablo. Doctor Uribe, agradeciéndole su tiempo con nosotros, pero le quiero hacer una última pregunta. Mire, usted ha estado en muchísimos escenarios, múltiples escenarios. Estás preguntándome a mí porque hablo muy largo, María Andrea. Pero lo último, presidente Uribe, déjeme lo último solamente, pero es más desde lo humano. Usted se ha sabido mantener desde el liderazgo. Hoy hay nuevos liderazgos desde la parte empresarial, desde los jóvenes, con lo último que usted nos estaba diciendo en esta respuesta. ¿Cómo mantenerse en el liderazgo por tanto tiempo? Hay muchos embates que se tienen que enfrentar, pero siempre está también la compañía de la familia. ¿Qué nos puede decir usted sobre eso? Ay, querida María Andrea, pero mira la cantidad de personas jóvenes que nosotros hemos estimulado. Cuando yo fui presidente, tuve 7 ministros de menos de 35 años. Recuerdo esa cantidad de jóvenes que fueron en nuestra bancada parlamentaria del año 2014. Impulsamos a ese joven que llegó a la presidencia, el doctor Iván Duque, y estamos impulsando jóvenes. A mí me interesa mucho es que unos principios que le ayudan a este país seguro, con emprendimiento, con equidad social, con Estado pequeño, que se prolongue, no el liderazgo personal. Seguimos en esa tarea de impulsar líderes. En algún momento me invitan en una hora de descanso de ustedes, les cuento una cosa que he venido investigando sobre liderazgo y manejo de crisis. Lo empecé en la Universidad Internacional de la Florida, me animó mucho EAFIT, lo presenté allá, lo he llevado a algunas universidades y ahora estoy complementándolo con otros textos de bibliografía. Me invitan
me dan un cafecito, les llevo unos pocillos de Uribestias y hablamos y les cuento ese tema que he venido estudiando, liderazgo y manejo de crisis. Los felicito, líderes ustedes, que miren cómo empiezan con una emisora, van al video y ahora tienen la televisión. Eso es liderazgo. Muchas gracias. Felicitaciones, buen día. Ojo, defiendan que el Alto de Las Palmas no se lo lleven todo para los privados, que quede allí un mirador para la ciudadanía. Yo estoy muy triste de saber que esa tierra que habíamos comprado, siendo yo gobernador, en todo el Alto de Las Palmas, para parque, para centro de convenciones, para reserva ambiental, que la vendieron en 2012 y que está privatizada. Cuidado con eso, por ahí en el Twitter mío de ayer hay alguna referencia a ese tema. Buen día, felicitaciones, muchas gracias. Presidente, muchísimas gracias. Qué deferencia con nosotros y con este medio de comunicación. La invitación queda abierta para que usted venga de manera presencial a esta mesa de Antioquia Amanece. Un feliz día, presidente. A ustedes todos los éxitos, se los merecen. Los que generan, los que opinan, los que proponen y los que debaten aquí. En Antioquia Amanece, con estilo propio, saludamos a esta hora a Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico después de esa jornada que se vivió el pasado 26 de octubre, donde a través de la consulta pues se elige ese candidato único a la presidencia de la República por el Pacto Histórico. Recordemos que este es el partido del gobierno nacional, es decir, del presidente Gustavo Petro. Candidato, muy buenos días, bienvenido. Es un gusto estar con ustedes y agradezco esta invitación. Candidato, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Antioquia Amanece. Nosotros queremos saber los pormenores de lo que fue entonces esa jornada y nos vamos a devolver en el tiempo para que hablemos de esa jornada de la consulta del pasado 26 de octubre. ¿Cuál era la expectativa y qué piensa ahora de los resultados de la misma? Pues como tal vez se sabe ya en la opinión, el Pacto Histórico es la única formación que aceptó ir a una consulta para elegir popularmente, es decir, por vía del voto directo, sus candidaturas tanto al Senado de la República como a las cámaras de representantes en cada una de las circunscripciones. Nuestras listas han sido elaboradas de manera paritaria, es decir, van a estar conformadas por el mismo número de hombres y mujeres en lista cerrada y también en las cámaras. Y también dispusimos elegir a nuestro candidato o candidata presidencial por la misma vía. Después de infinidad de obstáculos, discusiones, controversias, que incluso llegaron a sembrar en la opinión pública la confusión, hay que decir esto, por las actuaciones del Consejo Nacional Electoral y de que se movieran puestos de votación en zona rural. A pesar de eso, hicimos la consulta el 26 de octubre y obtuvimos 2.700.000 votos. De esos 2.700.000, la doctora Carolina Corcho, que era mi competidora fraterna en la disputa por la candidatura presidencial, obtuvo 670.000 votos y yo obtuve 1.540.000. Y nuestros precandidatos y precandidatas al Senado y la Cámara, algo más de 2 millones de votos. Es decir, es un éxito sin duda, porque es una elección hecha o una consulta hecha por fuera de un calendario normal de elecciones oficiales. Es un voto que se llama un voto en frío y por lo tanto, pues tal cantidad de ciudadanas y ciudadanos asistiendo a su compromiso de elegir a los candidatos del Pacto Histórico, pues para nosotros es un honor y además una victoria política. ¿Cómo va a ser ya su trabajo de ahora en adelante? Porque usted también es senador, ¿o usted piensa renunciar a la curul del Senado de la República? No existe, gracias por la pregunta, no existe ningún impedimento. El impedimento se genera cuando uno ejerce un cargo de naturaleza ejecutiva, pero cuando en mi caso, como es mi caso, ha sido elegido al Congreso, puede llevar a cabo
ambas funciones. Así está consignado en la ley y yo voy a desarrollar, como lo he venido haciendo hasta ahora, mis funciones en ambas esferas, por supuesto. Senador Iván, con los buenos días, agradeciéndole por estar en contacto con nosotros. Quería consultarle justamente sobre, bueno, ustedes obtuvieron una gran cantidad de votos, usted ya nos hace un análisis sobre esto, pero ¿cuál es ese otro espectro que usted piensa conquistar? ¿Quién es más, digamos, en cuanto a ideología política, partidos, líderes, lo estarían acompañando? Y que nos hable también un poco acerca de lo que va a ocurrir en marzo del próximo año, porque hay un gran enredo de, bueno, ¿finalmente va o no va a esa consulta del Frente Amplio? Gracias por la pregunta. Efectivamente, ahora vamos para la segunda fase de esta elección que es compleja, tiene 3 o 4 momentos distintos. El siguiente es en marzo. Y en marzo hay la elección del Congreso por una parte, pero por otra, el pacto histórico ha invitado a otras fuerzas políticas a que hagamos un frente amplio. Y ese frente amplio lo definimos también por vía de una consulta con la ciudadanía. ¿Quién será la persona candidatizada por el Frente Amplio? Lo definiremos en una consulta que se hará paralelamente a la elección de Congreso. Y por supuesto, ahí ya no es solamente el espectro de los integrantes del pacto histórico, sino en general la ciudadanía. Y en mi caso particular, yo voy a dirigirme a ciudadanos no solamente de izquierda, sino también del centro, incluso de la derecha política, para que nos acompañen en este propósito. Para eso haré mis propuestas, ya las he comenzado a formular, de carácter programático, e invitaré a lo que hemos llamado un diálogo nacional para un acuerdo nacional cuando comience mi gobierno. Ahora, sobre las dudas que hay sobre el tema legal de si puedo o no participar, nosotros consideramos que esa duda no existe, por la sencilla razón de que la compañera Carolina Corcho, como decía, fraternal competidora, y yo nos inscribimos por un mismo partido político, que fue el Polo Democrático, y por lo tanto la consulta que hicimos el 26 de octubre fue de un partido, o sea, fue partidista y no interpartidista. Candidato, por esa relación hoy con Carolina Corcho, usted la acaba de mencionar, ella también participó de esa consulta del pasado 26 de octubre. ¿Qué han hablado después de esos resultados? Pues en el día de mañana, adelanto esto como una chiva periodística, haremos ya una presentación en sociedad de nuestra fuerza elegida, nuestras candidaturas. Y vamos también a hacer allí la invitación oficial del pacto histórico a la conformación del Frente Amplio. Eso tendrá lugar en horas de la mañana del día de mañana. Y allí, pues obviamente vamos a presentar también, como ha sido decidido, a la doctora Carolina Corcho como quien encabeza la lista al Senado y también quien va a desarrollar pues desde esa posición pues una campaña muy intensa en compañía de las otras personas candidatizadas. Senador, le quería consultar sobre una declaración que usted hizo luego de resultar vencedor en esta primera consulta, y es que usted manifestaba que no iba a participar en los debates políticos, que se iba a mantener alejado de esto si lo invitaban. Explíquenos un poco con amplitud por qué esa decisión, por qué alejarse de esos debates donde pueden estar varios precandidatos. No, mi declaración fue distinta. Lo que he dicho concretamente es que no voy a participar en los debates en los cuales se insulte, denigre, calumnie o de una manera de ataque personal se desarrolle un debate. A ese tipo de debates no voy a ir. Iré a debates en los cuales la discusión sea sobre programas, ideas para el país, que es lo que creo le interesa a los colombianos. Aquí se ha vuelto la política en una especie de arte del insulto, de arte del ataque personal. Eso no me interesa como ejercicio.
Entonces, lo que he dicho exactamente no es que no voy a participar en debates. Lo que he dicho es que no participaré en debates que no tengan reglas claras. Y una de esas reglas es que debe haber respeto. Sí, senador. Quiero preguntarle, porque volviendo a la respuesta anterior, a su respuesta, en torno a que esa consulta fue partidista y no interpartidista, por eso entonces tomaron la decisión los otros partidos de no estar en esa consulta del 26 de octubre y así usted poder estar en el Frente Amplio. ¿Eso fue estratégico o qué pasó ahí? Sí, resulta lo siguiente, para reconstruir la historia. Nosotros le pedimos al Consejo Nacional Electoral, luego de que hemos hecho los congresos de los partidos políticos que integran el pacto, la Unión Patriótica, el Partido Comunista, el Polo Democrático, una muy importante expresión que se llama progresistas, y la Colombia Humana. Una vez que hicimos nuestros congresos, tomamos la decisión en cada uno de esos congresos de fusionarnos en el pacto histórico y presentamos una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral para que nos diera una personería jurídica. El Consejo Nacional Electoral se ha negado a darnos la personería. Entonces ha venido una gran discusión y en medio de esa discusión hubo una acción de tutela que interpuso la compañera Carolina Corcho y que dio lugar a una medida cautelar que nos permitió inscribirnos como candidatos y candidatas. Pero luego otro juez de la República desechó esa medida cautelar. Entonces el Consejo Nacional Electoral dijo que habíamos quedado en una situación, según ellos, ambigua, cosa que nosotros no creemos que es así. Entonces, por eso, para curarnos en salud y que no haya ninguna clase de discusiones, como lo dije, la consulta que se hizo el pasado 26 tenía dos candidatos, una candidata y un candidato inscritos por un solo partido. Candidato, yo quiero preguntarle si usted llegase a ser el próximo presidente de Colombia, ¿qué continuaría del gobierno Petro y qué no continuaría? ¿Con qué no está de acuerdo? Una y una. Una y una solamente. Bueno, yo continuaría los programas sociales, por supuesto. Y entre ellos, pues, los continuaría todos y las reformas sociales. Pero en particular le daría un fuerte impulso a la reforma agraria y a lo que he llamado la revolución agraria. Eso podemos discutir qué es y cómo es. Lo que no continuaría definitivamente es permitir que haya corrupción en el gobierno. En este gobierno se han presentado hechos graves de corrupción y eso hay que no solamente corregirlo, sino absolutamente eliminarlo de cualquier posibilidad para un futuro gobierno progresista. Senador, le quería preguntar sobre esas personas que se están uniendo a su proyecto político. Pues inicialmente estaba allí también en la baraja Daniel Quintero Calle, le tengo que preguntar por él y además pues que fue exalcalde de acá de Medellín. ¿Usted aceptaría una eventual unión de Daniel Quintero a su campaña? ¿Cómo está esa relación con él? Porque al parecer también él se quiso salir justamente de esa consulta, pues para no inhabilitarse en la consulta del Frente Amplio, como él advierte, pero digamos de resultar usted vencedor, ¿usted cómo están las conversaciones? ¿Aceptaría a Daniel Quintero para que le ayude con esos votos? No, aquí ya estamos claros en que yo soy el candidato del pacto histórico. Es decir, gané una consulta, en esa consulta estaba inscrito el doctor Daniel Quintero, se retiró de ella por razones que él hizo públicas. Así que hoy el candidato presidencial del pacto histórico soy yo. Vamos ahora a un segundo momento, que es el Frente Amplio. Ahí aparecerán distintas personas y fuerzas políticas que querrán estar en el Frente Amplio. No sé si el doctor Quintero ya dijo que quería estar en el Frente Amplio. No he conocido esa declaración o esa posición si es que él la ha tomado. Entonces, aquí lo que viene es definir las reglas del juego del Frente Amplio, en torno a qué
vamos nosotros a unirnos en el Frente Amplio con relación a qué ideas, con relación a qué programas, con relación a qué procedimientos. Cuando eso se defina, pues vendrán muchos aspirantes y sobre esa base tendremos que decidir si reúnen y están en la posibilidad de ir al Frente Amplio, si aceptan las reglas que hemos adoptado para participar en el Frente Amplio. Él es el candidato a la presidencia de la República por el Pacto Histórico. Recordemos que estos resultados lo llevan precisamente a que hoy sea el candidato de resultados del pasado 26 de octubre, donde se lleva a cabo la consulta. ¿Qué le puede decir hoy a los colombianos, candidato? ¿Por qué deben elegirlo para ser presidente de la República en el próximo mes de marzo? ¿Cuál es la invitación? Pues yo invito a votar por mí porque tengo una hoja de vida impecable. Soy una persona totalmente honesta, que he dado muestras durante más de 40 años de ejercicio político de ser un luchador social, un defensor de derechos humanos, un trabajador por la paz, que tiene resultados en materia legislativa, en materia política, en materia judicial, que puede exhibir públicamente, porque tengo la capacidad intelectual y política de ser jefe de Estado en Colombia y porque no voy a defraudar a la nación si me confía una responsabilidad de esta naturaleza. Candidato, ¿cuál es la solución para las relaciones hoy entre Colombia y Estados Unidos? Yo creo que hay la necesidad de dos grandes elementos. Lo primero es que se respete nuestra soberanía y dignidad como nación. Estados Unidos no puede, o mejor su gobierno, el actual gobierno, tratar al presidente, al jefe de Estado de los colombianos como un líder del narcotráfico, ni incluirlo en listas criminales. Ese es un tratamiento que solamente se le da a estados que son absolutamente enemigos u hostiles. Y Colombia sigue siendo, hasta donde lo ha dicho el gobierno de Estados Unidos, un socio en la política exterior. Así que esa actitud, ese ataque aleve, grosero del gobierno de Estados Unidos contra nuestra dignidad como nación, porque no es un ataque contra la persona del presidente, sino contra nuestra nación, no puede seguir ocurriendo. Como no puede seguir ocurriendo que traten a los migrantes colombianos como criminales, como no puede seguir ocurriendo que nos pongan las tasas arancelarias que arbitrariamente se les ocurra en Estados Unidos, o que descarguen sobre nuestros hombros unilateralmente la responsabilidad del problema del narcotráfico, que tiene el mercado más grande del planeta en Estados Unidos. Ahora, dicho eso, el segundo elemento es que debe haber cooperación, que debe haber una relación armónica, ojalá diplomática, pero para eso se impone o debe imponerse el diálogo. No se puede seguir a punta de amenazas, intervenciones militares en nuestra región, poniendo en riesgo no solamente las relaciones Colombia-Estados Unidos, sino la seguridad de nuestra región. 7:46 de la mañana, él es Iván Cepeda, candidato presidencial de Pacto Histórico, estuvo aquí a través de estas cámaras y micrófonos de Antioquia Amanece. Candidato, muchísimas gracias, un feliz día. La invitación cuando venga a Medellín para que visite nuestro estudio. Con el mayor gusto, siempre me es muy grato ir a Medellín y visitar Antioquia y les agradezco este espacio cordial de viaje. Aquí termina Antioquia Amanece. Nos encontramos de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, a través de nuestras redes sociales.